Nuestra visión del salvaje oeste americano está en gran medida impulsada por el cine. Y si ves las películas y programas de televisión de hombres con sombreros blancos y hombres con sombreros negros, pensarías que el salvaje oeste era un lugar salvaje y sin ley, lleno de pistoleros y bandidos. En realidad, la dificultad de la vida en el salvaje oeste se debía en gran medida a que era la frontera, y la gente intentaba labrarse una vida en tierras salvajes. Era una vida mayormente legal, pero de constante lucha. Pero había verdaderos forajidos en el salvaje oeste, y eran personas reales con historias reales. Y quizás ninguna historia de un forajido en el salvaje oeste revela mejor la naturaleza humana de las personas que eran forajidos en el salvaje oeste que la extraordinaria historia del bandido Dick Fellows. Parte de lo que hace tan interesante la historia de Dick Fellows es que no comenzó su vida de la manera que podrías esperar de un bandido forajido. Nació como George Lytle en el condado de Clay, Kentucky, probablemente en 1845 o 1846, y era hijo de un exitoso abogado y juez de corte. Creció con un estilo de vida acomodado y gentrificado, recibiendo una buena educación. Era brillante y estudió para lo que prometía ser una carrera exitosa como abogado en Kentucky. La Guerra Civil de los Estados Unidos interrumpió sus estudios de derecho. Se alistó en el ejército confederado en julio de 1863, fue capturado por la Unión en noviembre de ese año, y en diciembre fue liberado bajo palabra, con la promesa de nunca más tomar las armas contra los Estados Unidos. Continuó su educación legal y fue admitido al colegio de abogados, y allí, con una vida tan prometedora frente a él, se encontró con el obstáculo que lo cohibiría toda su vida. George Lytle era alcohólico. Se bebió su carrera y su práctica legal, arruinó su reputación, avergonzó a su familia y su vida en ruinas. En 1867 se fue discretamente de Kentucky. Como muchos estadounidenses de su época, se mudó al Valle de San Fernando en California. Se reinventó a sí mismo y cambió su nombre a Dick Fellows, pero George Lytle o Dick Fellows seguía siendo un alcohólico. No pudo establecer una práctica legal exitosa. Fracasó en varios negocios legítimos, seguía simplemente embriagado de alcohol y finalmente en la indigencia, recurrió al robo de diligencias para obtener ingresos. Su táctica para robar diligencias era sorprendentemente simple. Esperaría en una ruta de diligencias y cuando se acercaba a la diligencia, saldría con una bandana en la cara, blandiría una pistola y ordenaría al conductor que tirara la caja del expreso, que usualmente incluía unos cientos de dólares. Era una táctica simple pero sorprendentemente efectiva, y sin embargo, una que requería una cantidad no insignificante de suerte para no ser atrapado, y después de varios robos exitosos, su suerte se agotó. Fue reconocido basándose en un cartel de buscado, arrestado y enviado a la prisión de San Quentin en 1870. Y entonces Dick Fellow comenzó lo que se convertiría en un patrón en su vida. En prisión, privado de alcohol, era un compañero encantador y bien educado. Estaba contrito y arrepentido. Era un prisionero modelo. Enseñó educación remedial a otros prisioneros. Era un prisionero tan bueno que el entonces gobernador de California, Newton Booth, lo perdonó en 1874, habiendo cumplido solo 4 años de una condena de 8 años. Nuevamente intentó triunfar en un negocio legítimo. Una vez más volvió al alcoholismo y sus negocios fracasaron. Nuevamente, en circunstancias difíciles, recurrió al robo de diligencias. Y es aquí donde construyó su leyenda más famosa. En 1875, observando cuidadosamente los movimientos del escenario, dedujo que una cierta etapa de Wells Fargo estaría llevando una enorme cantidad de dinero que se iba a utilizar para una transacción bancaria, la asombrosa suma de $240,000. Planeando su robo, alquiló un caballo y corrió hasta el lugar donde planeaba robar el escenario, empujando al caballo a correr. El caballo lo tiró y quedó inconsciente durante varias horas. Y esa es la vida de Dick Fellows. Él, porque era tan inteligente y astuto, encontró la oportunidad y planeó lo que habría sido el robo de diligencias más lucrativo en la historia de la nación y perdió su oportunidad porque se cayó de su caballo. Y así comenzó la leyenda de Dick Fellows, el forajido que no podía montar a caballo.
Sin dejarse desalentar, Fellows razonó que la misma diligencia volvería por su ruta en aproximadamente una semana, y aunque no tendría casi tanto dinero, tampoco tendría guardias armados, y en el segundo intento robó con éxito esa misma diligencia. Pero cuando el conductor tiró la pesada caja fuerte y se alejó, Fellows se dio cuenta de que había olvidado traer consigo cualquier herramienta que pudiera usar para abrir la caja fuerte. Y cuando intentó colocar la pesada caja fuerte en el caballo que había robado para poder asaltar la diligencia, el caballo se asustó y huyó. Dick Fellows estaba en la noche oscura con una pesada caja fuerte, sabiendo que un grupo de búsqueda lo perseguiría. Mientras intentaba escapar en la oscuridad, cayó en un hoyo y la caja fuerte le cayó en la pierna, rompiéndosela. Bueno, finalmente logró robar algunas herramientas que podría usar para abrir la caja y entablillar su pierna, y robó un caballo con el que esperaba escapar con la nada despreciable suma de $1,800. Pero el problema era que el caballo que robó había sido recién herrado, y el dueño, habiendo agotado las herraduras, había colocado temporalmente una herradura de mula en uno de los pies del caballo, y por lo tanto el caballo dejó huellas muy únicas e identificables que la pose pudo seguir, y una vez más Dick Fellows fue capturado y enviado a la prisión de San Quentin. De hecho, logró escapar brevemente mientras era transportado a la prisión, pero una vez más fue identificado debido a un cartel de buscado, y fue enviado a San Quentin con una condena de 8 años. De vuelta en San Quentin, y una vez más privado de alcohol, Dick Fellows volvió a ser un prisionero modelo que estaba contrito y arrepentido, y enseñó a otros prisioneros educación remedial, y en este caso estudió, y se volvió competente en español. Y una vez más fue un prisionero tan ejemplar que el nuevo gobernador de California, George Perkins, lo perdonó en 1881, habiendo cumplido solo 5 años de su condena de 8 años. Nuevamente, Dick Fellows intentó ganarse la vida de manera legítima, esta vez vendiéndose como profesor del idioma español, pero nuevamente recurrió al alcoholismo y perdió su negocio, y una vez más recurrió al robo de diligencias para pagar las cuentas. Robó con éxito un número de diligencias en el área de San Luis Obispo, en California, pero una vez más fue identificado a partir de un cartel de buscado y fue enviado de regreso a la prisión. Mientras era transportado a la prisión, logró escapar no una vez, sino 2 veces, ambas veces simplemente siendo tan encantador que adormeció a sus guardias en una falsa complacencia y luego se escapó. La segunda vez intentó robar un caballo para escapar, y por supuesto, el caballo lo tiró al suelo dejándolo sin sentido y permitiendo que lo capturaran, lo que es apropiado para el forajido que no podía montar a caballo. Fue enviado a la prisión de Folsom en California, esta vez como reincidente con una condena de cadena perpetua. Hoy en día, el nombre de Dick Fellows es casi olvidado fuera de algunas pequeñas sociedades históricas de California, y si es conocido, es por su incompetencia, el forajido que no podía montar a caballo, y ambos hechos son realmente algo injustos. Logró robar con éxito más de una docena de diligencias, y se sospecha que participó en muchos más robos de diligencias, y logró algunas escapadas asombrosas y descaradas de las fuerzas del orden. En muchos aspectos, fue uno de los forajidos más exitosos del salvaje oeste. Pero mucho más convincentemente, era simplemente una persona que era muy humana. Era inteligente, estaba bien educado, según todos los informes, sinceramente quería llevar una vida respetuosa de la ley, y sin embargo, continuamente era saboteado por sus adicciones. Y esa es una historia que es más humana, y en muchos aspectos mucho más triste, que los villanos de cabeza negra que tendemos a ver en el cine y en la televisión. A pesar de su condena a cadena perpetua, Dick Fellows obtuvo un indulto más del gobernador de California, James Gillette, en 1908. Parece que su adinerada e influyente familia de Kentucky lo redescubrió y se reconcilió con él, y logró que el gobernador lo indultara con la promesa de que regresaría a Kentucky, donde la familia garantizaría su buen comportamiento. Y es allí donde ese astuto villano hizo quizás su última escapada, porque no hay registro de que alguna vez regresó a Kentucky, no hay prueba de que alguna vez vivió allí, y no hay evidencia de que murió allí. Su destino final es desconocido, solo otra leyenda del salvaje oeste. En
En febrero de 1881, James Fowler, quien a veces se hacía llamar Flyspeck Billy, estaba en Custer, Dakota del Sur, en un salón bebiendo y causando problemas. Entró en una discusión con un carretero en el bar y mató al hombre a tiros. Las películas pueden exagerar la cantidad de tiroteos en el salvaje oeste, pero aún así, era un lugar de extrema violencia, y algunas personas intentaban ganarse la vida mediante el crimen. Por cada Butch Cassidy o Billy el Niño, había docenas de forajidos menos conocidos que nunca lograron la fama suficiente para ser famosos. Personas como Flyspeck Billy o su compañero ocasional, Lame Johnny. Y aún así, incluso estos forajidos menos conocidos pueden decirnos algo sobre la vida en el salvaje oeste. Una historia que merece ser recordada. Las Black Hills están llenas de leyendas del oeste. Después del descubrimiento de oro, mineros, empresarios y buscadores de fortuna inundaron la región. La ciudad de Custer se estableció antes de que la región se abriera oficialmente al asentamiento de blancos. Los hombres estaban interesados en el área, ya que la expedición previa de Custer encontró oro en French Creek, que atraviesa la actual Custer. El pueblo fue nombrado por los primeros llegados, aunque hubo cierto desacuerdo sobre si debería llamarse Stonewall, en honor al héroe confederado Stonewall Jackson, o Custer, y no por la última resistencia de Custer, que aún no había sucedido, o porque lideró la expedición que encontró oro allí, sino por su servicio en la guerra civil. La mayoría de los colonos eran veteranos de la guerra, con los veteranos de la Unión superando en número a los ex-confederados. Como posiblemente el primer asentamiento americano permanente en la región, Custer tuvo un gran auge. Para mayo de 1876, se estimaba que había 10,000 personas viviendo en chozas y cabañas en el área, pero el descubrimiento de oro en Deadwood atrajo a casi todos, quedando solo 14 personas en Custer, aunque había alrededor de 100 para finales de año. La ciudad estaba en la frontera lejana, y antes de 1890, los suministros debían ser transportados en carros tirados por bueyes, desde lugares como Sidney, Nebraska y Cheyenne, Wyoming. La ciudad fue diseñada con calles de 100 pies de ancho para permitir que los carros giraran con facilidad. En 1876, un grupo de prospectores descubrió el depósito de Homestake, un gran depósito de oro cerca de la moderna Deadwood, en Lead, Dakota del Sur. Un año después, 3 empresarios mineros compraron la reclamación por $70,000. Los dueños trasladaron equipo desde el ferrocarril más cercano en Sidney, Nebraska, y empezaron a laborar en el depósito, excavando minas hondas pese a lo remoto del lugar. Se construyó un molino de 80 sellos para triturar el mineral extraído. La mina Homestake, la más grande y profunda de América del Norte, estuvo abierta de forma continua hasta el 2002. Produjo 40,020,000 onzas de oro durante su vida útil. La compañía minera Homestake fue una de las acciones más longevas en la Bolsa de Nueva York, desde 1879 hasta su adquisición en 2001. George Hearst, propietario y administrador principal de la mina en sus inicios, y padre del famoso periodista William Randolph Hearst, personificaba el tipo de negocio despiadado e ilegalidad que frecuentemente marcaba la vida en la frontera. Compró legalmente numerosas reclamaciones adyacentes, pero adquirió otras en los tribunales, y al menos un hombre que no quería vender su reclamación fue asesinado por un empleado de Hearst, y ese empleado fue absuelto cuando los testigos no se presentaron en la corte. Hearst compró periódicos en Deadwood para influir en la opinión local, pero temió por su vida cuando un editor opositor fue atacado allí. Escribió una carta a sus socios pidiendo que se cuidara de su familia si él era asesinado. Pero al final, Hearst lograría escapar de las Black Hills vivo y muy rico. La mina Homestake transportaba sus riquezas desde Deadwood en carruajes de tesoros por líneas de etapas hasta ferrocarriles como Cheyenne, Wyoming, para ser llevado al este y almacenado en bancos seguros. Los ladrones de etapas eran comunes en la década de 1870, lamentablemente. En un periodo de 2 meses, una banda robó una línea de etapas que llegaba a Deadwood 4 veces en 1877. Las etapas hicieron todo lo posible para proteger sus valiosos envíos. Uno de los carruajes que transportaba oro era el monitor forrado de acero, con ojos de buey, para disparar desde una caja fuerte de hierro tan difícil de abrir, sin la combinación que los ladrones necesitarían días para lograrlo. El 26 de septiembre de 1878, el monitor partió de Deadwood con una carga de oro, un conductor, el telegrafista Hugh Campbell y 3 guardias. Alrededor de la misma época, una banda de forajidos estaba haciendo sus planes para robar el carruaje. Cabalgaban hacia la estación de Canyon Springs, 37 millas al suroeste de Deadwood, en el Wyoming moderno. Encerraron al encargado de la estación en una habitación y se ocultaron cerca. Los carruajes solo se detenían brevemente en estas estaciones, principalmente para cambiar los caballos.
El conductor y el guardia bajaron a investigar la ausencia del encargado, pero fueron emboscados. El guardia Galen Hill resultó gravemente herido, mientras que Campbell fue asesinado en el tiroteo. El tiroteo subsiguiente fue breve pero intenso. El miembro de la pandilla Big Nose McLaughlin fue asesinado y se informó que otro miembro resultó herido. A pesar de todo, los bandidos sometieron a los guardias y se apoderaron del carruaje. Abrieron la caja fuerte, considerada inexpugnable, y descubrieron que habían obtenido un botín irrepetible. Dentro de la caja fuerte había cientos de dólares en joyas, diamantes, 3.500 en moneda y 700 libras de oro en polvo, pepitas y lingotes. La compañía de teatro estimó el valor de los bienes robados en $140,000, equivalente a unos 3.8 millones, ajustado por inflación en 2021, aunque el valor del oro probablemente haya sido mayor. No estaba claro exactamente quién estuvo involucrado en el robo, pero uno de los principales sospechosos era una persona llamada Lame Johnny. Cornelius Donahue supuestamente obtuvo buenas calificaciones en el Girard College en Filadelfia, una escuela primaria para huérfanos blancos pobres, según su carta constitutiva. Al parecer, no le interesaba la academia y se dirigió hacia el oeste. Como vaquero, se hacía llamar John Hurley, entre otros nombres. Su pronunciada cojera le dio su apodo. Puede que haya obtenido la lesión cuando era niño en un accidente de caballo, como se informó a menudo, o de alguna otra manera. Una vez le dijo a un médico que le habían disparado a través de las piernas, pero otros han especulado que contrajo polio. Viajó al este de Texas y trabajó como vaquero temporalmente. Su condición dificultaba su trabajo, y en algún punto se dedicó a robar caballos para revenderlos. Su trabajo le trajo problemas en Texas, así que se mudó a Dakota del Sur, donde se convirtió en sheriff del condado de Custer. Informes sugieren que realizó bien su trabajo y consiguió empleo como contable en la mina Homestake, hasta que fue reconocido por un conocido de Texas y lo perdió. Después, parece que volvió a la delincuencia, primero al robo de caballos y luego formando una banda para robar en escenarios. Si él había llevado los libros para la mina Homestake, probablemente sabía cuánto dinero se transfería en los coches de tesoro, y los periódicos locales reportaron que a veces llevaban hasta $240,000 por carga. Al no llegar el auto robado a la estación Jenny, pistoleros contratados como mensajeros de socorro partieron de la estación. Uno de ellos era Boone May, un reconocido pistolero apodado el más rápido de las Dakotas, y primo hermano del guardia de etapa herido Galen Hill. Los 4 pistoleros se toparon con un guardia del coche del tesoro que les informó del robo. Cabalgaron hasta Canyon Springs y encontraron el coche abandonado y vacío. Los sobrevivientes del coche fueron atados y dejados en el bosque cercano. Después de la investigación, alguien dijo haber identificado a Johnny en el robo, probablemente por su lesión. Se ofreció una generosa recompensa y se enviaron grupos de búsqueda y detectives por las Black Hills para encontrar a Johnny o a cualquier miembro de su banda. Pero si identificaron al hombre correcto es un tema de cierto debate. Lame Johnny conocía a Lame Bradley, con quien había trabajado antes. Aparte de Big Nose McLaughlin, los otros ladrones no fueron identificados con certeza, aunque Al Spears fue condenado a cadena perpetua tras confesar haber disparado el tiro que mató a Hugh Campbell. Los hombres seguían el rastro de Lame Johnny, quien reapareció cerca de Pine Ridge, intentando robar más caballos. Allí fue rastreado por Whispering Smith, el detective que lo arrestó. Johnny fue encarcelado en Chattering, Nebraska, hasta que lo llevaron a juicio. Un herrero diseñó grilletes para las piernas que fueron remachados a una placa de metal en el suelo del carruaje. Jesse Brown, uno de los guardias del carruaje, relató lo ocurrido durante el trayecto. Smith era uno de los guardias del carruaje. Todo marchaba bien hasta Buffalo Gap. Al mirar hacia el oeste, vimos un jinete cabalgando en paralelo a nosotros a galope rápido. Johnny se puso nervioso por el hombre, y cuando Brown preguntó por qué, respondió que creía reconocerlo como Boone May. En Buffalo Gap, Brown cambió de caballos y cabalgó más atrás del carruaje. Habíamos llegado hasta un pequeño arroyo que ahora se llama Lame Johnny Creek, cuando, efectivamente, escuché el viejo comando familiar: ¡Alto! Brown creyó que era un asalto o la pandilla de Johnny intentando liberarlo, así que desmontó y se acercó sigilosamente al carruaje. Pero antes de llegar, una voz gritó: ¡Regresa! ¡No te acerques más! Y él se detuvo. Smith llegó minutos después y pidió el caballo de Brown para reconocer la zona. Brown se acercó al carruaje para descubrir que las cadenas habían sido arrancadas del suelo y Johnny estaba colgando de un olmo cercano, víctima de la justicia de los vigilantes. Se informa que en el área Johnny robó otro carruaje. La leyenda dice que Johnny se negó a revelar la ubicación de su tesoro.
El cuerpo de Johnny fue hallado al día siguiente por un grupo de hombres dirigido por Pete Oslund, quienes lo cortaron y enterraron. La reputación de Johnny el Cojo es controversial. Algunos escritores afirman que era un hombre inocente, asesinado sin razón, mientras que otros están convencidos de que robó el carruaje en Canyon Springs y quizás cometió otros delitos. Un académico propuso que Charles Carey, quien fue ahorcado poco después, lideró la tripulación que robó el carruaje en Canyon Springs. Semanas después del robo del tesoro de Johnny, la mina informó que se recuperó el 60% de los bienes, pero aún faltan varias barras de oro por contabilizar. Rumores sugieren que está enterrado en algún sitio del área. Crecí en las colinas negras, y nos decían que el oro del cojo Johnny estaba enterrado bajo una roca plana junto al arroyo. Volteé muchas rocas planas en mi juventud. Johnny y otros miembros de su tripulación tuvieron un final igualmente trágico. Otro conocido e imposible ladrón era Flyspeck Billy, un forajido desesperado vinculado con Lame Johnny. James Fowler, conocido como Flyspeck Billy por su apariencia descuidada y pecas oscuras en el rostro, nació como Billy. Se paseaba por las Black Hills, supuestamente robando caballos y cometiendo otros delitos, algunos con Lame Johnny. En febrero de 1881 solicitó un viaje en carruaje con unos cargueros dirigidos por Abe Barnes. Dijo que estaba intentando llegar a Custer. Barnes le permitió unirse a él. Billy llegó a Custer esa tarde y fue a salones y establecimientos, causando molestias. Billy logró que Barnes le diera su pistola después de afirmar que necesitaba poder defenderse. Flyspeck Billy anduvo con una pistola esa noche. Casi todos los hombres que lo vieron tuvieron la pistola pegada en su pecho, según el Custer Chronicle. Según informes, disparó el arma 3 veces, exigiendo que un hombre bebiera con él. En la noche, volvió con A. Barnes, que jugaba billar. La frase, ven a tomar una copa, y el disparo ocurrieron al mismo tiempo. Billy le disparó a Barnes en el salón. Barnes gritó que le habían disparado, y corrió unos pasos antes de caer muerto por su propia pistola. Billy intentó escapar, pero fue noqueado de un golpe en la cabeza. Terminó capturado por el sheriff Code. Después de arrestar a Fowler, Code lo retuvo en un salón por horas. Al intentar trasladarlo, Code y sus diputados fueron superados en número cuando llevaban al prisionero a la cabaña del sheriff. Flyspeck Billy fue arrastrado por 20 hombres hacia el árbol más cercano y lo colgaron cerca de French Creek. Según el Custer County Chronicle, fue la escena más emocionante que Custer ha presenciado. No hubo acusados debido a que nadie identificó a los atacantes. Para darte una idea de lo complejo que era el salvaje oeste, Daniel Boone May, quien desarrolló tal reputación como un hombre de la ley en las Black Hills, finalmente emigró a Sudamérica, donde fue perseguido como un asesino, matando primero a un oficial del ejército peruano y luego a un hombre brasileño en una pelea por una mujer. Se informa que murió allí de fiebre amarilla. Las historias de Johnny el Cojo y Billy el Moteado son representativas de cientos de otras historias en el salvaje oeste. A menudo se perseguía a los ladrones de Black Hills a través de las líneas estatales. Algunos fueron asesinados en tiroteos, otros fueron enjuiciados, pero otros encontraron justicia de vigilantes al ser ahorcados. Decir que el salvaje oeste era sin ley podría significar que era un lugar donde había oportunidad para el crimen, pero también significaba que los vigilantes podían castigar a los criminales fuera de un sistema de justicia, lo cual es su propio tipo de anarquía. El 20 de febrero de 1901, 3 estadounidenses, el señor y la señora Harry A. Place y el hermano de la señora Place, Jim Ryan, abordaron un barco de vapor llamado SS Herminius, que iba desde Nueva York hasta Patagonia. Ese viaje sería el origen de misterios perdurables que desafiarían la historia. El hombre que se hacía llamar Jim Ryan era en realidad Robert Leroy Parker, y el hombre que se hacía llamar Harry A. Place era en realidad Harry Alonso Longabo, y eran 2 de los ladrones de bancos y trenes más exitosos y prolíficos en la historia estadounidense. Quizás los reconozcas mejor por sus apodos, Butch Cassidy y el niño Sundance. Y por mucho que su vida fuera un enigma, su compañero en un lugar era aún más misterioso. Las circunstancias que llevaron a esos famosos forajidos a abordar ese barco de vapor no siempre eran como las retratan las películas. Es una historia que merece ser recordada. Robert Leroy Parker nació en Utah en 1866, hijo de un pionero mormón. Creció en el rancho familiar y desde los 13 años trabajó en ranchos cercanos para ayudar a su familia. En los 1880s conoció a Mike Cassidy, un peón de rancho y delincuente menor, quien le enseñó a manejar caballos.
Aparentemente admiraba a su mentor y comenzó a usar el apellido Cassidy. Fue peón contratado, destacando su habilidad con los caballos y participando en carreras locales. También era bastante guapo. Una joven admiradora, Josie Bassett, describió a Parker cuando tenía 20 años como el hombre más apuesto y atractivo que jamás había visto. En ese momento, Parker trabajaba como peón en un rancho cercano bajo el nombre de George Cassidy. Josie Bassett y su hermana Ann se relacionaron con Cassidy y otros en su rancho cerca de Browns Park, en la agreste zona fronteriza entre Colorado, Utah y Wyoming. Cassidy solía ausentarse por meses, pero siempre regresaba. Era admirado por las hermanas Bassett, con quienes se rumoreaba que había tenido vínculos románticos. Hay dos historias sobre cómo se le ocurrió el apodo Butch. Una afirma que obtuvo el nombre mientras trabajaba en una carnicería en Wyoming, un invierno. Otra versión cuenta que el apodo surgió como una broma hacia Cassidy, quien una vez cayó al lodo al disparar una escopeta llamada Butch con un fuerte retroceso. El área cerca del rancho de los Bassett era ideal para fugitivos, siendo remota y en la frontera de 3 estados, lo que generaba conflictos de jurisdicción para las autoridades. Había muchos escondites y personas como el padre de los Bassett que venderían caballos y carne a los hombres sin hacer demasiadas preguntas. El área se conoció como el Camino de los Forajidos y Cassidy hizo el conocimiento de varias personas con las que eventualmente se asociaría en varios emprendimientos. No está claro exactamente cuándo Butch Cassidy se volvió hacia una vida de crimen, pero probablemente estuvo involucrado en un robo de banco en Telluride, Colorado, en 1889. Después de un trabajo, Cassidy y sus asociados solían mantenerse al margen por un tiempo antes de reunirse en un punto preestablecido, y Butch Cassidy frecuentemente pasaba ese periodo cerca del rancho de los Bassett en Browns Point. Josie Bassett usaba el eufemismo «uno de los ricos tíos de Butch murió» para referirse a esos momentos en que él regresaba lleno de efectivo después de haber realizado un trabajo. En 1894, Cassidy fue encarcelado en Laramie, Wyoming, por robo de caballos y cumplió una condena de 18 meses. Pudo obtener una liberación anticipada prometiendo al gobernador que ya no cometería delitos en Wyoming. Después de salir de prisión, ayudó a formar un grupo de hasta 25 asociados llamado la Pandilla Salvaje. El colorido grupo de ladrones incluía a Elsie Lay, amigo cercano de Cassidy, y forajidos como Bill Kilpatrick, apodado el Texano Alto, George Flatnose Curry, y su protegido Harry Logan, quien se hacía llamar Kid Curry. Después, Harry Alonso Longable se unió al grupo. Longable nació en Pensilvania en 1867 y a los 15 años viajó al oeste para ayudar en la granja de su hermano. Longable trabajó en el rancho de su hermano en Cortés, suroeste de Colorado, donde pudo haber conocido a Cassidy o sus asociados, ya que a veces corrían caballos en la zona. En 1886 se propuso hacer fortuna, trabajando como peón de rancho. En 1887 cayó en tiempos difíciles, ya que había menos trabajo para los peones de rancho después de un mal invierno que mató a muchos ganados de Wyoming. Robó un caballo y algunas mercancías en Wyoming y fue atrapado por un sheriff a las afueras de Miles City, Montana. Fue el único delito por el cual se le retuvo con éxito. Durante su juicio, Longabo logró escapar brevemente e intentó fugarse varias veces más. Era hábil para quitarse las esposas y fue descrito en el periódico local como un tipo escurridizo. Harry fue condenado a 18 meses en la cárcel del condado en Sundance, Wyoming. Debido a su corta edad, ni siquiera tenía 21 años cuando fue liberado, el periódico local se refirió a él como Kid Longabaugh, y después de eso comenzó a usar el nombre de Sundance Kid. Varias cuentas lo describen como guapo, rubio, encantador y bien educado. Era un excelente jinete, y a pesar de ser rápido con una pistola, no se sabía que hubiera matado a nadie. Trabajó como vaquero y domador de caballos en Canadá, donde era reconocido como un excelente jinete y vaquero, pero su vida honesta en ese oficio fue corta. En 1892 participó en un robo de tren cerca de Malta, Montana. El robo puso a la agencia de detectives Pinkerton, empleada por el ferrocarril, en su rastro. El aviso de búsqueda lo describía como de 5 pies y 11 pulgadas, tez oscura, bigote y cabello cortos oscuros. Longabo fue sospechoso por los Pinkertons en varios robos, algunos en los que no estuvo involucrado. Sin embargo, aparentemente participó en el robo de un tren en la estación Wilcox, Wyoming, en 1899, donde se usó mucha dinamita para abrir la caja fuerte del expreso. A menudo se ha supuesto que Butch Cassidy participó en el robo, pero hay evidencia de que podría no haber estado presente.
Es más probable que él estuviera involucrado en la planificación del robo, pero no en su ejecución, lo que habría violado el acuerdo hecho al ser liberado de prisión en 1896. Con mucho efectivo, Longueuil se fue a Texas a mantener un perfil bajo, donde presuntamente conoció a Ethel por primera vez. Se sabe muy poco sobre Etta Place. Se hacía llamar Ethel, pero los informes de los periódicos y de Pinkerton a menudo la llaman Etta, probablemente por un error ortográfico en un memorando de Pinkerton. La agencia Pinkerton asumió que ella era de Texas y buscó información allí, pero también afirmó ser del noreste. Se la describió como inteligente y hermosa, con un habla y modales refinados, pero aún así habilidosa para montar a caballo y con un rifle. Según varias versiones, era prostituta, campesina, maestra o madre que dejó a sus hijos por el atractivo bandido. En 1949, un detective retirado de Pinkerton especuló que ella y Harry se habían conocido en una casa de mala fama. No habría sido sorprendente, ya que los miembros de la banda salvaje, como Kid Curry y Will Carver, a menudo frecuentaban burdeles y se casaban con prostitutas. Historiadores consideran como posibles candidatas a varias mujeres que trabajaban en el burdel de Fanny Portal, en San Antonio, cuyas fechas de nacimiento coinciden con la descripción. Sin embargo, no hay pruebas contundentes de que ella fuera prostituta, y su apariencia y comportamiento no coincidían con el perfil de una mujer en una profesión que solía afectar significativamente la salud femenina. Su identidad, pasado y nombre antes de 1900 permanecen desconocidos. Place era el apellido de soltera de la madre de Longabaugh. En agosto de 1900, un Union Pacific fue robado cerca de Tipton, Wyoming, en un robo similar al de 1899, incluyendo el uso de dinamita en la caja fuerte. Muchos relatos asumen que tanto Butch Cassidy como el Sundance Kid participaron en el robo, pero hay pruebas convincentes, incluyendo una nota de Sundance antes del robo y un relato detallado proporcionado por él más tarde, que dicen que los dos en cambio se unieron a otro miembro de la banda salvaje llamado Will Carver, quien fue apodado News, porque se decía que se deleitaba viendo su nombre en el periódico, para un robo de banco en Winnemucca, Nevada. Una planificación meticulosa les permitió adelantarse a la pose que los perseguía, obteniendo un botín muy valioso. Una carta posterior de Cassidy decía que otro de mis ricos tíos murió y dejó $30,000. Eso sería cerca de $1 millón hoy en día. Los detectives de Pinkerton que los seguían notaron que estaban intercambiando dinero tanto del robo al banco de Winnemucca como del robo al tren de Wilcox, donde parte del oro aún estaba ennegrecido por la dinamita. Al darse cuenta de que la ley los perseguía, aparentemente decidieron que era hora de abandonar el país. En noviembre se encontraron con otros 3 miembros de la banda salvaje, Will Carver, Harvey Kid Curry Logan y Ben Tall Texan Kilpatrick en Fort Worth, Texas. Los 5 decidieron tomarse una infame fotografía llamada Los 5 de Fort Worth. La foto fue un error. El dueño de la tienda puso una copia en su ventana, donde un detective de Pinkerton reconoció a Will Carver. La agencia hizo cientos de copias que se usaron para identificar al hombre. Uno de ellos reconoció a un agente de la ley en la calle, y los hombres abandonaron la ciudad. El tiempo se acababa para la banda salvaje. Will Carver fue asesinado por un sheriff en Sonora, Texas, en abril de 1901. Ben Kilpatrick fue capturado en St. Louis en 1901 y condenado a 15 años. Brevemente, la policía creyó haber atrapado a Harry Longabaugh. Harvey Logan, el miembro menos conocido pero más letal de la banda salvaje, fue capturado en 1902 y sentenciado a 20 años, pero escapó en 1903. Su mentor George Flatnose Curry fue asesinado por un sheriff en Utah en 1900. Harry recogió a Ethel y afirmaron que se casarían, pero no se encontró registro oficial de la boda. Visitaron a su familia en Pensilvania y se encontraron con Butch en Nueva York. Harry y Ethel se tomaron una foto en febrero, una copia de la cual envió a un amigo en Wyoming, mientras que fue copiada por detectives de Pinkerton. Un balneario proporcionó a los Pinkerton una descripción de ellos tras su visita. Butch le compró a Harry un reloj en Tiffany & Company, posiblemente como un regalo de bodas, y luego, viajando como el señor y la señora Harry Place y Jim Bryan, zarparon hacia Argentina. Ha habido mucha investigación histórica sobre Butch Cassidy y el Sundance Kid, con docenas o cientos de libros, pero los historiadores aún no concuerdan, y hay bastante controversia sobre sus vidas. Gran parte del conocimiento del público proviene de la televisión o el cine, en particular la película ganadora del Oscar de 1969,
protagonizada por Paul Newman, Robert Redford y Catherine Ross como Etta Place. Pero las cosas no necesariamente sucedieron como se muestra en las películas. Comúnmente se asume que Butch Cassidy y el Sundance Kid eran mejores amigos, pero podría no ser así. Parece que simplemente podría haber sido una coincidencia que realizaran su último gran trabajo juntos, que terminó uniéndolos por el resto de sus vidas. Se consideraba que Elsa Ley era el mejor amigo de Butch Cassidy, pero había sido arrestado y condenado a 15 años de prisión en Nuevo México el año anterior. Aún así, es posible que Butch Cassidy y Harry Longabaugh se conocieran mucho antes de lo que se sospechaba, porque la familia de Longabaugh siempre sospechó que él jugó algún papel en el robo de banco de 1889 que Butch realizó en Telluride, Colorado. Hay varios delitos que generalmente se atribuyen a los dos donde podrían no haber estado. Por ejemplo, los Pinkertons asumieron que ambos participaron en el robo del tren de Tipton, y luego se apresuraron a Nevada para realizar el trabajo del banco de Winnemucca, pero solo hubo 3 semanas de diferencia. Hubiera sido muy difícil viajar las 600 millas y tener tiempo para planear el robo en Winnemucca. La banda salvaje contaba con una estrategia bien definida. Realizarían los robos de día, pero tendrían monturas frescas preposicionadas para superar velozmente a las Pose. Era una estrategia muy efectiva, pero como toda la banda la usaba, los trabajos realizados por algunos miembros podrían ser atribuidos erróneamente a otros. La agencia de detectives Pinkerton era una perseguidora incansable y también a veces una sin escrúpulos. Butch, Cassidy y el niño Sundance a menudo lamentaban que querían dejar de robar e ir por el camino correcto, solo para que su pasado y la ley los alcanzaran, y en ningún lugar fue eso más evidente que en la siguiente y más enigmática fase de sus carreras en Sudamérica. Pero esa es otra historia. En febrero de 1901, 2 de los forajidos más famosos de América y un compañero abandonaron los Estados Unidos bajo nombres supuestos rumbo a Argentina. Allí esperaban comenzar una nueva vida y escapar de su pasado criminal, y durante un tiempo encontrarían éxito, pero finalmente no encontrarían escape. Volverían a su vida de crimen y dejarían atrás algunos de los misterios más perdurables de la historia. Los capítulos finales en la vida de Butch Cassidy y el Sundance Kid son historia que merece ser recordada. Los 3 estadounidenses llegaron en barco a Buenos Aires el 23 de marzo de 1901. El hombre conocido como Butch Cassidy, supuesto líder de la notoria banda salvaje de ladrones de bancos y trenes del salvaje oeste, nació como Robert Leroy Parker, pero viajaba bajo el nombre de Jim Ryan. Con él iba una pareja que se hacía llamar señor y señora Harry A. Place. Harry había nacido como Harold Alonso Longabaugh, pero había escrito bajo el apodo de El Niño del Sol Naciente. Eran amigos, pero no estaba claro cuán cercanos eran ni cuándo se conocieron. Lo que se sabía era que habían cometido un robo de banco en Winnemucca, Nevada, en agosto de 1900, su último gran atraco, y decidieron viajar a Sudamérica para escapar de la persecución de los notorios detectives de la agencia Pinkerton. La mujer que se hacía llamar señora Harry Place se llamaba Ethel, aunque popularmente se le conocía como Etta. Se sabe poco sobre ella, incluso su verdadero nombre, aparte de que ella y Harry se conocieron alrededor de 1899, mientras él estaba escondido después del atraco en Winnemucca, y él había dicho a su familia que se casaron en 1900. En noviembre de 1900, Butch y Sundance se reunieron con su banda en Fort Worth, Texas, donde se fotografiaron. Un agente de Pinkerton vio la foto en la tienda y contactó a la policía. El grupo escapó al reconocer a un policía en la calle. Harry recogió a Ethel, una mujer que le contó que había conocido a un amigo en Texas. Afirmaron casarse, aunque no hay registros oficiales. Visitaron a su familia en Pensilvania y fueron a Nueva York, donde se les unió Butch. Los 3 luego tomaron el vapor hacia Buenos Aires. En Argentina compraron un rancho en una zona remota, que tuvo éxito y hicieron muchos amigos, tanto locales como otros expatriados estadounidenses. Harry y Ethel viajaron a los Estados Unidos en 1902, visitando familiares en Coney Island. En 1904 volvieron a visitar, pasando tiempo cerca de Fort Worth y asistiendo a la Feria Mundial de San Luis. Los Pinkertons aún los perseguían, pero siempre iban un paso detrás. La agencia había sobornado a personas para interceptar el correo del forajido y descubrió que estaban en Argentina por las cartas que Butch envió a su hermana.
pero no los persiguieron en ese momento, ya que sus empleadores no autorizaron fondos para perseguirlos tan lejos. En febrero de 1904, dos gringos robaron un banco en Argentina. A menudo se ha culpado a Butch y Sundance por el robo, aunque es muy probable que haya sido cometido por otro par de estadounidenses, ya que Butch y Harry parecen seguir viviendo vidas respetuosas de la ley en su rancho. No obstante, el robo atrajo renovado interés en los forajidos. Los Pinkertons convencieron a Argentina de emitir una orden de arresto en abril de 1905. Los amigos les advirtieron antes de la ejecución de la orden y huyeron nuevamente. En diciembre de 1905, el Banco de la Nación en Vía Mercedes de San Luis, Argentina, fue robado. Según testigos, los ladrones eran 3 hombres y una mujer. Testigos identificaron a Butch, Sundance y Ethel como 3 de los ladrones a partir de sus carteles de Se Busca. El tercer hombre es un misterio. Los periódicos locales de aquel entonces insinuaban que era Harvey Logan, alias Kid Curry, miembro de la pandilla Wild Bunch de Butch y Sundance. Se suponía que Logan había sido asesinado por una cuadrilla en 1904, pero había preguntas sobre su identidad, y el famoso detective de Pinkerton, Charlie Siringo, estaba convencido de que habían atrapado al hombre equivocado. Escapó Kid Curry de la muerte y, como Butch y Sundance, llegó a Sudamérica para otra vida, o el tercer hombre era alguien más, un local que fue contratado para el trabajo, o podría haber sido realizado el trabajo por otra pandilla completamente diferente. Sabemos que los testigos dijeron que uno de los ladrones, posiblemente la mujer, resultó herida durante la huida. Luego Ethel desapareció misteriosamente de la imagen, y Butch y Harry tomaron trabajos legítimos. Harry empezó a hablar más abiertamente sobre su pasado, y fue entonces cuando supuestamente proporcionó detalles a los locales sobre el robo al banco que él y Cassidy realizaron en Winnemucca en 1900. El robo fue su último gran golpe, convenciéndolos de que era hora de dejar Estados Unidos. Esos detalles fueron publicados más tarde. Aunque ambos tenían trabajos legítimos, a veces simplemente desaparecían por un tiempo, como lo habían hecho en Estados Unidos. La suposición es que durante esos periodos estaban cometiendo delitos. En noviembre de 1908, 2 yanquis robaron una nómina de mina en Bolivia. Los ladrones supusieron que las víctimas no podrían alertar rápidamente en el área remota, pero ellas se encontraron con otro viajero y lograron advertir a los pueblos cercanos. Los 2 yanquis se alojaban en una casa en un pequeño pueblo de San Vicente, Bolivia. No obstante, los lugareños sospechaban que ellos habían robado la nómina de la mina. Alertaron a una patrulla militar cercana, 3 caballeros y un inspector de policía. 3 hombres de la patrulla rodearon la casa. Los yanquis les dispararon, hiriendo fatalmente a un soldado en la garganta. El grupo devolvió el fuego y después de un breve tiroteo, se escucharon 3 gritos fuertes desde la casa, seguidos de 2 disparos. Los cadáveres de los bandidos fueron hallados en la mañana. Uno, supuestamente el Sundance Kid, recibió varios disparos en el brazo y luego uno en la frente. Se cree que el segundo cuerpo, con un disparo en la sien, era Butch Cassidy. Las autoridades suponen que Butch disparó a su amigo mortalmente herido y luego se suicidó para evitar ser capturado. Hay pruebas circunstanciales convincentes de que Butch Cassidy y el Sundance Kid murieron ese día. Los 2 hombres que fueron asesinados eran definitivamente los ladrones. El dinero del robo de la nómina se encontró en sus alforjas. Las descripciones de los 2 hombres concuerdan con las de Butch y Harry, pero sin detalles suficientes para una identificación positiva. El marco de tiempo tiene sentido, y la forma en que se llevó a cabo el robo también tiene sentido. No hay evidencia definitiva de que Butch o Harry estuvieran en otro lugar en ese momento. Muchos de sus amigos y familiares, en Sudamérica y Norteamérica, estaban convencidos de que murieron ese día. Las cartas de Harry Longabo a su familia se detuvieron después de ese día, y las cartas que se escribieron al seudónimo de Butch Cassidy en ese momento, Frank Boyd, también quedaron sin respuesta. Por mucho, la teoría más aceptada por los historiadores fue que Butch Cassidy y el Sundance Kid fueron asesinados en 1908, en Bolivia. Pero existen razones válidas para dudar. Los hombres fueron enterrados como desconocidos. Los cuerpos nunca fueron vistos o identificados por alguien que los conociera con certeza. Los restos de Butch y Harry nunca han sido descubiertos desde entonces. Un intento de los arqueólogos en 1991 no logró encontrar ningún resto que coincidiera con el ácido desoxirribonucleico de sus parientes. El cementerio está lleno. Es posible que sus restos simplemente se hayan perdido entre las tumbas o estén enterrados fuera del cementerio.
pero hasta ahora nunca se han identificado restos que puedan ser definitivamente probados como los de Robert Parker y Harry Longabaugh. Bolivia, que los enterró como desconocidos, jamás proporcionó certificados de defunción a sus nombres. Más intrigante aún, si dos yanquis desconocidos hubieran sido asesinados después de un robo de nómina en Bolivia, Butch y Harry tenían todas las razones para dejar que el mundo creyera que eran ellos. Los dos habían intentado enderezarse muchas veces, solo para que la ley los rastreara. Se les ha acusado de varios delitos que quizás no cometieron, y este último pudo haberles dado una oportunidad de libertad. La escasez de evidencia ha generado diversas teorías, algunas especulativas, pero otras no pueden descartarse fácilmente. Muchos miembros de la familia de Butch Cassidy insistieron en que él regresó a los Estados Unidos, se reconectó con su familia y vivió posiblemente hasta los años 40. Familiares y conocidos han dejado constancia con identificaciones positivas de Robert Parker, también conocido como Butch Cassidy, 15 años después de que se suponía que había muerto. Varios aparecieron en cámara en un episodio de 1978 del programa de televisión En Busca de. Estas no eran solo observaciones fugaces, sino personas que decían haber pasado tiempo considerable y mantenido largas conversaciones con el hombre, insistiendo en que solo podía ser el Butch Cassidy que conocían. Josie Bassett, hija de un ranchero de Utah, hizo esa afirmación. Bassett creció en el Sendero de los Forajidos, un escondite para los miembros de la banda salvaje. Ella conocía bien a Butch Cassidy desde su adolescencia, cuando él trabajaba en un rancho cercano usando el nombre de George Cassidy. En una entrevista de 1960 recordó de él: pensé que era el hombre más apuesto que había visto. Era una adolescente ingenua y alocada que veía a Butch como su caballero de brillante armadura. Por su propia admisión, los dos estaban vinculados románticamente, o como ella lo describió. Todo lo que puedo decir es que no lo dejé aburrirse. En la entrevista, ella afirmó con naturalidad: vi a Butch Cassidy en los años 20 después de que regresó de Sudamérica. La reunión ocurrió en Rock Springs, Wyoming. Mencionó que estaba con Elsie Ley, el mejor amigo de Butch y miembro de la banda salvaje. Ley fue arrestado en Nuevo México en 1899, condenado a prisión, perdiéndose los últimos robos exitosos de Butch y su escape a Sudamérica. Recibió un indulto en 1906. Ella los describió charlando extensamente, tres amigos actualizándose. Ella dijo que Butch describió su vida en Sudamérica, y después de que ella concluyó, Butch murió en Johnny, Nevada, hace unos 15 años. No obstante, la familia de Butch se ha negado a revelar el lugar de su sepultura final, afirmando que fue perseguido toda su vida y no permitirían que continuara haciéndolo después de su fallecimiento. Un intento de investigadores modernos por recuperar sus restos de un posible sitio de entierro en 2017 produjo algunos restos, pero no coincidían con el ácido desoxirribonucleico. Hasta ahora, no se han descubierto restos en los Estados Unidos que puedan identificarse definitivamente como Butch Cassidy, o que prueben que sobrevivió después de su supuesta muerte en Bolivia en 1908. Esto plantea la interrogante sobre el destino de Harry Longabaugh, el niño Sundance. Una historia sugiere que Butch, en realidad, escapó en la noche después de que Longabaugh había sido asesinado por la pose, pero otra historia dice que los dos que fueron asesinados en Bolivia eran dos hombres completamente diferentes, y que Butch y Harry habían difundido el rumor de que eran ellos para poder escapar de la ley. Como Butch Cassidy, existieron rumores sobre el retorno de Harry Longabaugh a Estados Unidos. Uno de los más intrigantes fue William Henry Long, un ranchero que murió en Utah en 1936. Long tenía la edad correcta para ser Harry Longabaugh y un sorprendente parecido con el famoso forajido. Además, le dijo a su familia que él era el Sundance Kid, y le creyeron. En 2009 los restos de Long fueron exhumados de un cementerio en Duchesne, Utah, y se compararon con el ácido desoxirribonucleico de un supuesto pariente lejano de Harry Longabaugh. Los resultados no pudieron demostrar que los dos estaban conectados, pero hubo un problema. El agua subterránea en el cementerio desintegró el ataúd, probablemente contaminando los restos encontrados. Los resultados del ácido desoxirribonucleico fueron de hecho inconclusos, y una vez más simplemente no hay evidencia en Bolivia o los Estados Unidos que pueda vincularse definitivamente con los restos de Harry Alonso Longabaugh. Y eso deja una pregunta final. ¿Qué le pasó al compañero de Longabaugh en un lugar? La respuesta es esquiva.
Desconocemos su nombre real y carecemos de información confiable sobre su vida antes de conocer a Harry Longabaugh en Texas en 1899. Los Pinkertons mantuvieron archivos sobre ella y buscaron más información en Texas, pero sus resultados son contradictorios y en gran parte especulativos. Ella siempre usó el nombre Ethel. El nombre Eta fue un error de los Pinkertons, ya sea por un error de ortografía o porque los hablantes de español en Argentina tenían dificultades para pronunciar su nombre. No se sabe con certeza cuándo fue vista por última vez. Según testigos, podría haber sido durante su escape del robo al banco en 1905. En julio de 1909, una mujer se reunió con el cónsul de Estados Unidos en Argentina, buscando ayuda para encontrar un certificado de defunción de Harry Longabaugh, presuntamente para resolver su herencia. Los funcionarios en Bolivia no pudieron ayudar, solo produjeron certificados de defunción para los dos desconocidos. La mujer fue descrita como bonita, pero su nombre no fue registrado, y no está claro si la mujer era Ethel. En las especulaciones sobre su identidad real, había un par de sospechosos destacados. Una teoría sugería que era Eunice Gray, dueña de un burdel y empresaria en Fort Worth, Texas, quien murió en 1962. Eunice Gray y Etta Place fueron descritas como similares en edad, apariencia y personalidad. Ambas eran bonitas, inteligentes y bien habladas. La señorita Gray mencionó que había estado en Sudamérica durante el mismo periodo en que se sabía que Etta Place estuvo allí. Sin embargo, cuando se encontraron parientes que tenían fotos de Eunice Gray y las fotos se compararon con la foto conocida de Etta Place y Harry, quedó claro que no eran la misma persona. Otra contendiente era Ann Bassett, la hermana menor de Josie. Ann Misman era una famosa pionera y ranchera, y posiblemente una ladrona de ganado a quien llamaban la reina del ganado de Colorado. Aunque Ann dijo más tarde que apenas conocía a Butch Cassidy, otras fuentes la vinculaban románticamente con Butch y otros miembros de la banda salvaje. Se rumorea que ella se unió a Harry y fue con ellos a Sudamérica. La prueba más contundente fue la sorprendente similitud en su apariencia. Tanto así que un grupo en el Laboratorio Natural de Los Álamos que se especializaba en comparaciones fotográficas determinó que eran la misma persona. Sin embargo, hay periodos en los que testigos vieron a Ethel en Argentina, mientras que Ann estaba claramente en los Estados Unidos, incluso siendo arrestada y encarcelada por acusaciones de robo de ganado. Los horarios no coinciden. Sin saber quién era, nos quedamos especulando sobre lo que le pasó. Es posible que ella haya participado en el robo de 1905, resultando herida y potencialmente muriendo a causa de ello. Harry le había dicho a un amigo de Argentina que se mudó a San Francisco en 1906, pero se desconoce el nombre que pudo haber usado, y no hay un registro definitivo. De haber ido a San Francisco, podría haber sido una de las más de 3.000 víctimas del terremoto e incendio de abril. Se ha especulado que ella ha vivido en diferentes lugares de Estados Unidos o ha regresado a Sudamérica, pero no hay evidencia concreta. Como sus famosos compañeros forajidos, se desconoce su lugar de descanso final. Sabemos bastantes detalles sobre su vida en Patagonia, pero hay detalles que simplemente son borrosos, y algunos otros detalles. A pesar de los esfuerzos de la ciencia moderna, nuestros métodos aún no han podido determinar qué les sucedió a estas personas famosas al comienzo del último siglo. Los relatos se contradicen, lo cual resulta angustioso. Esto resulta angustioso para los historiadores, ya que intentamos especular sobre eventos que ocurrieron hace milenios. Pero aún así, la incapacidad de saber exactamente qué le sucedió a Butch Cassidy, el niño Sundance y Etta Place nos recuerda cuánta historia queda por descubrir. Historia que merece ser recordada. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de El Chico de la Historia. Visita nuestra comunidad en thehistoryguide.tontolocals.com, página web en thehistoryguide.com, merchandising en teespring.com o reserva un mensaje especial en Cameo. Y si quieres más episodios de Historia Olvidada, todo lo que tienes que hacer es suscribirte.